Hola, ¿qué tal a todos? Estamos desde Desterrados, Voces de Resistencia, serie documental. Soy Elisa, hago parte del equipo de producción del documental y vengo a presentar estas cápsulas de información con algunos invitados que tendremos. Y bueno, estas cápsulas de entrevistas, la idea es llegar a todos y generar una conciencia sobre todos estos procesos del agua, sobre la falta de garantías a este derecho que es universal y que es fundamental y desde diferentes contextos también y desde diferentes territorios, conocer las diferentes situaciones y aprender también un poco cómo se maneja todo el sector del agua y el saneamiento, el corporativismo. Agradecemos hoy a Cindy, una gran compañera, guardiana del agua, y bueno, la dejo que se presente. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a escuchar, ¿no? Este testimonio que desde también mi existir y mi corporalidad he podido experimentar. Bueno, mi nombre es Cindy Ospina, yo soy una guardiana del agua, soy activista, tengo una formación convencional, digamos, llamémoslo de esa forma. Estudié ingeniería civil en la Universidad Politécnica de Cataluña. Me gradué en el año 2015 y por medio de mi tesis de pregrado pude tener un contacto con todo el entorno de la cooperación al desarrollo, ya que hice mi tesis enmarcada en un proyecto con el Centro de de Cooperación al Desenvolupament de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde, digamos, tuve la oportunidad de experimentar en primera persona en una comunidad, bueno, en una ciudad en la India, las problemáticas que sufrían la población debido a la contaminación minera de su fuente principal de agua. Y una vez me gradué, pues ya mi vivencia fue también desde lo corporativo. O sea, yo trabajé en una multinacional que se llama IDOM, es una consultora de proyectos de arquitectura e ingeniería. Y básicamente, pues, también en este rol, yo de ingeniera junior, también pude entender cómo funcionaba eh, este tema de licitaciones, ofertas, ya que yo trabajaba en el departamento de ofertas y licitaciones, y poder entender cuáles eran los nexos entre lo académico, la consultoría y después las empresas o grandes multinacionales que terminan implementando proyectos de infraestructura. Y por último, pues me gané una beca de cooperación internacional de la Embajada Holandesa para hacer una maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, doble titulación entre la Universidad del Valle en Colombia y el Institute for Water Education, UNESCO y HE también como estudiante de una maestría con énfasis en investigación, además en una institución cobijada por la UNESCO, pude entender cómo eran las relaciones entre diferentes ONGs, grandes ONGs, alianzas que se dedican al tema de redacción de políticas públicas o que venden estos servicios a países en vías de desarrollo, como los llaman, ¿no? Y también pues entre gobiernos, ¿no? Gobiernos latinoamericanos, gobiernos del norte global, ONGs, alianzas y agencias de cooperación internacional. Cuéntame, Lili. No, no, que una presentación y que es muy potente, que tiene una experiencia y por eso nos enorgullece y agradecemos mucho que estés en este espacio con nosotras. Muchísimas gracias. A ver, es una trayectoria que a mí me ha abierto los ojos, ¿no? Que a mí me ha abierto los ojos para entender de que también el rol desde el cual yo podía realmente ser o acompañar procesos de transformación era desde el activismo, porque estando en estos diferentes espacios y escenarios pude entender las barreras que cada uno tiene y también, digamos, los trucos o triquiñuelas que se utilizan, pero que a veces no se muestran.
¿no? De los cuales no somos conscientes, de cómo se cierran negocios, de cómo se escriben políticas públicas para que jurídicamente se puedan viabilizar proyectos, ¿no? Donde también interviene la banca internacional y grandes multinacionales, ¿no? Que tienden a la monopolización del sector del agua y el saneamiento. Entonces, siendo una persona muy consciente y muy crítica dentro de mi rol, ¿no? En la ingeniería, en la ciencia, en la academia, también esto me dio lugar a realmente repensarme y cuestionarme cómo iba a ser mi trabajo en ese área. Y al final, pues decidí que había tantos, llamémosle vicios, en todos estas alianzas y organizatividad y este sector monopolizado por una voz del norte global, empresarial, corporativa, que yo decidí ser y existir en este área desde el activismo y desde las organizaciones locales y comunitarias. Bueno, ya con esa presentación queríamos pues eso, ¿no? Hablar un poco, construir cómo es esa pirámide corporativista que opera en el sector del agua, que empieza en ciertos países del norte y termina captando todo lo que es en el territorio, ¿no? El agua y la vida. Un poco para desglosar, ¿no? Desde dónde vienen estas grandes corporaciones, cómo empiezan a gestarse estos proyectos para Ujú. llegar a captar, ¿no? El agua Recursos, en los sí. territorios. Ujú. Bueno, pues en primer lugar, eh, digamos, tratando de hacer una explicación en un marco, un overview, un marco general, el paradigma eurocentrista occidental se centra en lo científico, ¿no? En la ciencia, entonces, desde hay, digamos, ciertos investigadores trabajando en ciertos sectores y a partir de estos findings, lo que se encuentra, ¿no? Estos outcomes de la ciencia que se plasman en artículos científicos, entonces la consultoría europea o del norte global, norteamericana, se basa en ellos, ¿no? Para justificarse y reafirmarse, pero digamos como a mí me gusta también enmarcarme dentro de la ciencia decolonial. Desde la visión de la ciencia decolonial es como el mainstream eurocentrista se reproduce, ¿no? En la globalidad, en un mundo globalizado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién lleva la batuta? O sea, ¿de dónde salen los fondos, por ejemplo, para financiar investigaciones en las universidades públicas europeas? ¿No? Son proyectos que se financian si siguen una línea y una corriente. Y esto fue lo que yo pude primero evidenciar cuando en mi primer proyecto, que yo era una estudiante de pregrado, y básicamente yo iba a hacer mi tesis en un marco más grande, en un marco general, y pues mi tesis, digamos, como no era de doctorado, de maestría, pues no necesitaba financiaciones más que una beca para yo estar en la India, pero sí Ujú. pude entender cómo funcionaba. Entonces, hay unos investigadores, ¿no? Que dicen, bueno, yo voy a generar una investigación en este tópico, pero ese tópico tiene que ser un tópico que ya esté marcado con anterioridad por unas organizaciones multilaterales para poder que vaya financiamiento a estos tópicos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la ciencia recibe dinero de lo corporativo y de lo institucional para producir outcomes científicos en los cuales las mismas consultoras u organizaciones se van a basar para decir esto es lo correcto y esto no. Y eso tiene un tinte muy eurocéntrico y occidentalizado. Entonces, bien,
Mi proyecto pues fue en la India, no es un proyecto que analizaba la contaminación, cómo era el impacto de la contaminación minera. Y pues yo básicamente lo que observé es que lo que afectaba a la población de una ciudad entera, cuya fuente de agua era un río, era agua superficial de un río en la India, era pues toda esa corporatividad que había, que se había enquistado y que había cooptado las fuentes de agua. Entonces las fuentes de agua ya no servían para servir a una población, valga la redundancia, sino que eran para suplir las necesidades de industrias del carbón, industrias, sí, la industria minera y todo lo que se constituye a través de la alrededor de la industria minera, industria del acero y otro tipo de fábricas, ¿no? Entonces, represas de agua, ¿sí? Que producen electricidad precisamente para esas industrias. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia. Después de graduarme pasé a trabajar en una multinacional que se llama IDOM, es una consultora, y básicamente lo que hacía esta consultora era pedir asesoramiento o pagar por asesoramiento a investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña, que era la universidad en la que yo me formé. Y gracias a, pues, digamos, a esos asesoramientos justificaban sus proyectos. Entonces, bueno, en particular, por ejemplo, yo trabajaba en un proyecto de metro, de la construcción de, pues, de una línea de metro en Riad, en la capital de Arabia Saudita, y eh, digamos que yo, ¿no? Como una también estudiante que dentro de sus posibilidades lo único, o recién graduada, lo único por lo que podía abogar era por lo que yo veía en mi entorno. Entonces yo preguntaba por qué en ese proyecto de consultoría no se proponían soluciones como carriles bicicleta o arborización, zonas verdes en esa nueva cuadrícula urbana que se iba a establecer en Riad a partir del proyecto de metro, que era el eje rector. Entonces, básicamente, pues la respuesta era que como la economía de este país dependía del petróleo, pues se tenía que generar pues lo que el cliente quisiera y como el cliente era el gobierno local ¿no? de la ciudad de Arabia Saudí, de Riad, perdón, la capital de Arabia Saudí, pues, y su economía depende del petróleo, pues había que diseñar una cuadrícula urbana donde en las vías y carreteras cupieran el máximo número de carros posible. Porque así se consume, se compra más gasoil. Entonces yo dije, como ingeniera no tiene sentido que yo esté aquí, ¿sí? Porque no quiero hacer esto toda mi vida, yo no quiero reproducir simplemente o viabilizar que proyectos como estos se implementen cuando realmente no se está teniendo en cuenta la componente ambiental o componentes sociales que en la universidad te meten, digamos que te lo venden, pero en realidad no se implementa hasta que haya realmente una presión social tremenda. También pienso que digamos, los planes de aquí, y esto ya es una visión personal, y es que Occidente pues, nos ha vendido una idea de progreso que el mundo entero o el globo está comprando, cuando esa idea de progreso no es sostenible porque básicamente contamina y consume energía. Y hay unas limitaciones de energía que nos marca la realidad y es dejar de consumir energías fósiles. Entonces, la realidad es que todo necesita energía. Incluso las tecnologías verdes, que llaman Claro. verdes, necesitan energía, bueno, o la infraestructura verde. Entonces, digamos que ya después yo dejé de trabajar en esta multinacional, me fui a Colombia y empecé como voluntaria, ¿no? Acompañar procesos locales y también esto fue entender cómo era la organización política social en mi ciudad de origen, que es una ciudad
se llama Pereira, es una ciudad del eje cafetero, y entender pues cómo funciona todas las dinámicas sociales en la ruralidad, en las zonas periurbanas y en las zonas urbanas. Entonces, mi familia es una familia de la ruralidad. Yo después pasamos a vivir por unos temas de violencia y de desplazamiento también en la urbanidad. Y, pero yo no crecí allá, yo crecí fuera, yo crecí aquí en Barcelona, que yo fui una mujer migrada, pero cuando decidí retornar, ¿no? Yo analizo todo con ojos de investigadora, porque no, como me sentía como una persona también extraña en entendiendo un contexto que para mí era nuevo, porque pues yo vivía en Barcelona desde los 10 años. claro. Entonces, bueno, detecté que básicamente donde yo podía hacer ese acompañamiento a transformaciones era en las áreas más vulneradas e invisibilizadas, que eran las áreas periurbanas, o sea, las áreas donde hay asentamientos, lo que se conoce institucionalmente como asentamientos informales, y que es donde esos 10 millones o más de desplazados del conflicto armado colombiano terminan asentándose en los alrededores de las ciudades principales del país o las más desarrolladas, ¿no? Y son zonas, pues, donde hay vacíos legales y donde se da pie a mucha impunidad y sobre todo con lo que respecta a derechos básicos como el acceso a agua y saneamiento básico y donde estas dinámicas de politiquería, bandas criminales están totalmente articuladas y donde la población está totalmente subyugada, ¿no? Tanto así que son estas zonas las que más tienden a sufrir riesgos de deslizamientos, inundaciones, calamidades respecto al ahora en un contexto ya fuerte, ¿no? Que lo estamos viviendo de cambio climático, es donde hay muertos, o sea, son esas poblaciones las que más ponen muertos y muertas. Entonces, también estar allí y entenderlo como con una mente intentando ser neutral y observar y plasmar todo lo que veía fue muy difícil para mí, porque también obviamente era un acompañamiento emocional a unas, y ante el llamado de unas mujeres, ¿no? Que fueron las que me convocaron a ser parte de esos procesos eh, propios y locales con tal de conseguir, por ejemplo, algo tan básico como el saneamiento básico, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues yo primero acompañé procesos y ya después decidí iniciar la colectiva Pasiflora, que lo explicaré al final, pero básicamente la colectiva Pasiflora también fue materializar un espacio seguro para Cindy como activista y esas compañeras, ¿no? Cuando yo ya me abanderé de retóricas que podían ponerme en peligro, y no solo ponerme a mí en peligro, sino quizás poner a mis compañeras en peligro. Ujú. Entonces yo decidí crear esta colectiva, eh, gracias también al acompañamiento de todas esas personas que estaban ahí, que fueron voluntarios y voluntarias que nos apoyaron, pero que no querían asumir ese rol de decir en espacios públicos lo que teníamos para decir, porque eso básicamente en nuestro contexto nos Poner puede en quitar la peligro. vida. Sí, nos puede poner en peligro. Entonces nosotras, mientras hacíamos los procesos, tuvimos muchos boicots. Por ejemplo, nosotros hacíamos campañas de reforestación de laderas con riesgo de deslizamiento por derrumbes, ¿no? Teníamos un proceso de saneamiento básico con tecnologías emergentes, eh, llevadas además al área a lo académico, porque era también digamos que lo reforzamos con lo académico, era una tesis de maestría. También temas de reciclaje, ¿no? De gestión de residuos, de unas mujeres que ya estaban cansadas de vivir
en la suciedad y en la inmundicia, básicamente porque no les Sí, llegaban los con el camiones abandono estatal en el el abandono, absoluto. exacto, el abandono estatal absoluto. Entonces nosotras con nuestra fuerza y nuestra compañía y recursos muy limitados empezábamos a hacer cositas, pero entonces empieza el boicot, ¿no? Empieza el boicot de parte de líderes, por ejemplo, en las mismas, en esos mismos escenarios, en esos mismos asentamientos, hay líderes de las juntas de acción comunal que están politizados, que lo que hacen es transaccionar las necesidades de las personas a cambio de votos, ¿sí? Entonces, para poder que en una comunidad X pongan el agua, entonces tienen que, no, me pongan Total. acceso a agua, entonces tengo que, bueno, ustedes cuántos votos me consiguen para yo hablar con mi político para que en su campaña tenga esta comunidad en cuenta y le ponga agua. Entonces es así, es una extorsión y una coacción constante con la población. Entonces, bueno, simplemente yo acudí al llamado de unas mujeres que ya tenían unos procesos de educación lindos y tratar de sumarme para contribuir. Pero entonces, claro, es imposible chocarse con esta variable de impunidad Claro, donde y nos boicoteaban los procesos, donde habían amenazas, donde eh, era casi, por ejemplo, imposible tener espacios para nosotras hacer todos estos procesos ambientales, reunirnos, ¿sí? Porque te disputabas los espacios con las mafias locales, ¿no? Las BACRIMs. Y cuando ya llevas esto al escenario público, las entidades, y señalas, ¿no? O sea, señores, ustedes de, por ejemplo, en nuestro caso, señores de Aguas y Aguas de Pereira, ¿no? La entidad pública, que además el director pertenece a un clan político, ¿por qué no estas mujeres están pagando 3 veces por el acceso al agua? Sí, o sea, primero está toda la extorsión a la comunidad para poderles poner la infraestructura y cuando se las ponen, entonces se las cobran al triple. claro. Entonces, claro, Quizá el llamado era, una de, ¿no? De la parte es cómo funcionan, ¿no? Estas empresas, estas multinacionales, pero cómo también a través de las políticas públicas tienen entrada total y absoluta para hacer, ¿no? Lo que quieran y para, ¿no? sí, y además En ponen regulaciones, sí, para que la gente no pueda hacer las cosas por sí misma, o sea, para boicotear los procesos comunitarios, por ejemplo, la gestión comunitaria del agua. Y te voy a poner este ejemplo. Eh, pero ya este ejemplo no es del área periurbana en la que estábamos trabajando, sino en el área rural. Resulta que en el año 2020, 2020, sí, se sacó una resolución del Ministerio de Medio Ambiente donde decía que digamos que tú no puedes verter aguas de tu casa residuales si vas a contaminar el suelo, pero a la vez no se le, o sea, esto funciona es como un yugo para la gente que tiene, por ejemplo, un pequeño hostal, que tiene una pequeña granjita cafetera, pequeños productores, ¿no? Este yugo le da el poder a la institución corrompida de turno de cuando quiera poder coaccionar y extorsionar a esa persona, a ese sujeto, por medio de una regulación, o sea, por medio de la política pública. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo analizas que los decretos, regulaciones, normatividad realmente sí estén favoreciendo a que la población tenga autonomía y soberanía y no simplemente a que eso sea un yugo más para que un campesino se tenga que ir de su tierra, porque no puede ni pagar a un ingeniero, ni hacer pruebas de tratamiento de su vertido para entender si sí contamina el agua o no? Esa es la realidad. Y para que todo eso ocurra, tiene que haber todo un engranaje desde lo internacional, desde lo empresarial, desde la administración, para que, por ejemplo, salgan esas regulaciones. Entonces, mira, voy a ir más a fondo. El director, el gerente de esta empresa pública de Aguas y Aguas de Pereira,
con nombre Leandro Jaramillo, una persona que pertenece a un clan político. Digamos, se reunía con directivos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, ¿no? Porque supuestamente hacían proyectos para apoyar a la población más vulnerada. Y resulta que, por ejemplo, el proyecto consistía, en este caso, en proporcionar el mínimo vital de agua a familias de la comunidad en la que nosotras trabajábamos. Y la realidad es que estas mujeres estaban pagando el triple por el agua. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que este ente regulado, articulador, que se presentaba como una agencia, como la Agencia Española de Cooperación Internacional, lo que en realidad estaba haciendo era el rol de un lobista, porque después en los proyectos de infraestructura grandes que surgieron en nuestra ciudad como una planta de tratamiento de aguas residuales, pues estos, digamos, esta gente empezaron a llegar empresas europeas, ¿no? Empresas extranjeras a ser parte de los procesos de licitación para nuestra planta de aguas residuales. Entonces ya había que pedirle préstamo a un banco alemán y así. Entonces, en realidad había una agencia española de cooperación que actuaba como lobista, pero que aparentemente se presentaba como que era un apoyo para que el gerente de la empresa pública de aguas de la ciudad, ¿no?, prestara apoyo a las personas de las zonas periurbanas, enmascarando números, diciendo que estaban llevando servicio mínimo de agua a poblaciones cuando en realidad eso no estaba ocurriendo y lo que estaba realmente ocurriendo es que las poblaciones estaban pagando el triple por un servicio cuando ya una infraestructura se consolidó gracias a la extorsión de clanes politiqueros encadenados a grupos mafiosos, grupos de bandas criminales que coaccionan a la población. ¿Y esto a Claro, quién afecta? A las mujeres, sobre esta, todo. esta es otra parte, ¿no? Del engranaje, ¿no? Cuando ya, ya todo este mecanismo de este lobby cooperativista internacional, ya por algún motivo las poblaciones ¿no? se oponen a estos proyectos. Entonces ahí es cuando vienen también estos actores que son actores armados, ¿no? Los paramilitares, grupos al margen de la ley, disidencias, pues, Uh -huh. que son pagados directamente por estas mafias. Sí, 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 sí. Totalmente. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando te atreves a hablar, entonces ya empiezas a ver cómo se te empiezan a cerrar las puertas por todos lados. O sea, cuando tú puedes ser, digamos, ejercer un liderazgo que esté alineado con los objetivos de eso corporativo y colonial, ¿sí? Porque para mí, pues, personalmente considero que es neocolonialismo, pues se te abren si tu voz contribuye a que se pidan préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, o del Banco Mundial o del Banco tales, no, las puertas están abiertas para que tú hables donde quieras, pero cuando, al contrario, cuando la, esa voz y esa experiencia comunitaria lo que alega es que nos dejen en paz, que queremos tener un desarrollo no cooptado y no subyugado y controlado por nosotros y nosotras al ritmo nuestro, ¿sí? Entonces entra aquí en juego un tema de gobernanzas, ¿no? Donde queremos soberanía sobre los territorios que son fuente de agua, pero también donde, digamos, estos territorios donde no hay un vacío legal, donde la política no llega, la política pública del país no llega. O sea, Ujú. imponer, ¿no?, a base de armas, o sea, que hayan infraestructuras o no, es un juego macabro que revictimiza a la población constantemente, población que además ya es desplazada de otros entornos debido, no sé, a desplazamientos forzados, ¿no? Como, ¿no? En el caso, o sea, teníamos en la comunidad habían personas de Córdoba, habían personas del Chocó, habían personas del Cauca que venían ya desplazadas y someterlas a este juego macabro de, ok, ahora ya que estás en este asentamiento, eres o colaboras con el clan político X, ¿sí? O no tienes infraestructura, no vas a tener ni siquiera una manguera para tener agua.
para mm. bañar a tus hijos. Es así como Claro, funciona. Entonces, e- es, es- el- ese también, ¿no? Esa parte del destierro que se vive por la lucha por la tierra, por la captación de la tierra, ¿no? Que creo que históricamente en territorios como Colombia o Abya Yala, pues es la tierra, ¿no? ¿Quién maneja la tierra? ¿Quién tiene esa captación de tierra en Colombia? Por lo menos que la tiene, la maneja el 1% o las familias más ricas, o bueno, son ellos a través de grupos armados. Y pero ese los destino, lineamientos llegan desde afuera. claro, sí. Las directrices, entonces, por ejemplo, ya yo siendo estudiante de maestría en el UNESCO y HDL, o sea, yo veía como constantemente venían, ¿no? Embajadores políticos y donde se vendían los servicios de te aconsejamos cómo escribir tu política pública en temas de agua. Entonces, esto al final da todo el espacio para que estas dinámicas se sigan reproduciendo, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Son modelos que se copian de un lado a otro. Y si no cogemos de ejemplo nuestro caso, sino que vamos a mirar otros casos, vamos a encontrar elementos muy similares. Actores, sí, quizás no armados, porque en nuestro contexto esa es la normalidad en las zonas donde el Estado no tiene control, ¿no? Que son el 50, no solo en la ruralidad, pero el 50% de la expansión urbana en Colombia son asentamientos informales. O sea, todas las zonas periurbanas son zonas donde también no hay control del gobierno, entonces del Estado. Entonces, en esas zonas también se da pie a que gobierne el más fuerte, y el más fuerte es el que tiene un arma. Entonces, es muy conveniente porque con todas estas personas que quedan en el limbo, pues se hace Claro, negocio. y el desarraigo de la tierra y de la cultura, ¿no? También es una parte Es importante. obligado el desarraigo de la cultura, los obligan a desarraigarse para adaptarse a un nuevo contexto. Claro, y a un Impuesto. contexto de violencia, de narcocultura, de lo que dices, de que el más fuerte no es el que estudia, sino el que más dinero tiene, da igual cómo lo tenga. ¿Sí? Es un Sí, contexto impuesto. Entonces es un mecanismo, es una rueda que es violenta, que revictimiza. Estamos hablando, por ejemplo, en Colombia, 10 millones de desplazados por el conflicto armado, pero estamos hablando del 50% de la expansión urbana en forma de asentamiento informal. Son zonas donde las personas quedan desprotegidas. Entonces, ahí es de donde yo he consolidado mi trayectoria también, es donde he experimentado, he existido, he reexistido, también me he transformado, ¿no? En medio de estar en esos paisajes de desterrados y desterradas, y sobre todo sí, tratando sí. de apoyar a esas mujeres desterradas que en medio de este chantaje son las que más sufren porque tienen ese rol de tareas del cuidado donde son dependientes totalmente de los servicios de agua y saneamiento. Entonces, para hacer una última frase, yo lo describiría que ellas están, muchas de esas mujeres están encarceladas entre un maltratador en su vivienda y un estado maltratador fuera de su comunidad, y unos entes armados, ¿sí? Maltratadores en su comunidad. O sea, entonces, ¿dónde tienes libertad? ¿Dónde tienes paz? En ningún lado, ni en tu casa, ni en tu comunidad, ni en el Estado, porque nada te protege. Solo Claro. ellas mismas, solo la juntanza.